Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Qué bendición tan grande. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Amén. ¿Ya encontraron allá, hermanos, en su casa? Los hermanos que pertenecen a la iglesia en Kennedy, que están en otros países de vacaciones, ¿ya lo encontraron, hermano Alex? Hermano aquí, hermana Jennifer, ¿ya encontró el pasaje? Mi estimado hermano Michael. Bueno, yo espero que usted lo encuentre, como también los hermanos que están a esta hora viéndonos en cualquier parte del mundo. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Es obvio que, sin duda alguna, leeremos más de estos textos, pero inicialmente vamos a leer estos 3 versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pueden sentar allá en sus hogares y bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero titular la enseñanza: la iglesia no espera el día del Señor. Así lo vamos a titular. La iglesia no espera el día del Señor. Y lo hago en razón porque si uno mira esta carta, va a encontrar algo muy interesante. Y es que los tesalonicenses eran, según encuentra uno en la historia, personas que cambiaban fácilmente su modo de pensar. Parece que a los hermanos en Tesalónica alguien hizo una carta aprovechando la circunstancia que la iglesia estaba viviendo, como lo dicen los primeros textos del capítulo 1, una iglesia que estaba viviendo un momento de persecución, de tribulación, de dificultad, y a alguien por ahí se le ocurrió hacer una carta diciendo que simplemente a la iglesia le estaba tocando vivir el día del Señor, trasladando a la iglesia a pensar como lo que está escrito en el libro de Joel, donde hace alusión acerca del día del Señor grande y terrible, que aparece en el capítulo 2 del libro de Joel. Y prueba de que ellos sufrían, tenían dificultades para definir su pensamiento doctrinal, la enseñanza que habían recibido, es lo que dice el verso 2 del capítulo 2: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso muestra que esta iglesia necesitaba una orientación más clara de parte de los apóstoles.
Y entonces Pablo dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aclara que pueden presentarse diferentes situaciones, tales como, ¿cuáles? Bueno, un espíritu. ¿Cuáles? Dice, ni por palabras, gente que va a utilizar argumentos para tratar de desmotivarles y hacerles pensar que el momento que están viviendo está relacionado con el día del Señor. Y luego le dice, inclusive ni por carta, como si fuera nuestra. Así que si a ustedes un espíritu les dice que están viviendo el periodo del día del Señor, que menciona Joel, o están viviendo el día del Señor y se lo hacen saber por palabra, o les llega un documento, inclusive firmado por nosotros, no se dejen mover. Lo que ya les he enseñado es lo que sencillamente es. A mí me llama la atención la forma de pensar de Pablo, porque igualmente trata con los Gálatas. Uno mira y descubre que en la carta a los Gálatas el apóstol les dice: venga, ustedes no pueden cambiar tan fácil de parecer simplemente porque alguien venga con un argumento que aparentemente tenga sentido, pero que desconoce el verdadero fondo de la enseñanza que han recibido. Por eso es que él en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas dice: estoy asombrado de que tan ligero se hayan dejado llevar por otro evangelio. Y les aclara, no que haya otro, sino que algunos pervierten el evangelio. Entonces, si algo le preocupa a Pablo, es que la iglesia tenga claro que la enseñanza apostólica no tiene variantes, es definida. No es que hoy es una cosa y mañana es otra. Él vuelve a ratificarlo en la carta a los Efesios cuando les dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La idea de Pablo es que la iglesia en Tesalónica y hoy en cualquier parte del mundo tenga claro que los dichos de los santos apóstoles y las enseñanzas del Señor Jesús no tienen variantes. No hay nada que anexarles, no hay nada que quitarles, simplemente son lo que son, porque inspiradas fueron divinamente por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo: tengan cuidado, no vayan a cambiar tan fácil de pensamiento. Y comienza a explicarles qué eventos se tienen que dar antes del día del Señor, cosa que a ellos no les va a tocar vivir. Entonces dice que una de las cosas que se tienen que dar antes del día del Señor es, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué le está diciendo Pablo? El día del Señor viene después de que termine la semana 70. Es decir, el día del Señor se da cuando concluya ese periodo tan difícil. Pero entiendan de que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es bueno que ustedes comprendan
que ya la iglesia no va a estar aquí. Él les hace saber o recordar lo que Jesús enseñó en el capítulo 23 del Santo Evangelio, capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo, del verso 3 al 13. Si usted mira bien ese pasaje, que entre otras cosas los invito a que lo leamos, vamos a encontrar una enseñanza que es muy diciente para los cristianos. Y mire, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es decir, ¿qué tal te parecen, Señor, estas estructuras? Y Jesús no se puso a elogiarlos. Les dijo algo muy interesante: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto genera una reacción inmediata en los discípulos. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, una, y qué señales habrá de tu venida, dos, y del fin, tres. Ellos hacen tres preguntas. La primera está relacionada con la destrucción del templo, que se da 70 años después de Cristo. La segunda comienza a describírselas a partir del verso 4 hasta el verso 14. Él comienza a enseñarles cuáles son los eventos que se tienen que dar antes de que comience la semana 70. Y recuerde que para que la semana 70 que menciona Daniel en el capítulo 9 de inicio, pues tiene que ser quitada la iglesia de la tierra. Y usted mira que el apóstol aquí en el capítulo 2 les está diciendo que lo único que impide que el sistema satánico se establezca en la tierra es la iglesia. Hay algo que lo detiene: el Espíritu Santo que está en la iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, el sistema satánico no tomará el control del mundo como lo va a tomar. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, le genera conciencia en el sentido de que ese evento, ¿cuál? La venida del Señor a levantar su iglesia. Y el día del Señor son eventos, el uno antes de que comience la semana 70 y el otro después de que termine la semana 70. Así que ellos no debían de dejarse confundir. Y Jesús da una explicación interesante para que los cristianos conozcan cuáles son esos eventos que se dan antes de que Él regrese a la tierra. Él comienza a decirles: nadie os engañe, verso 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es una señal. Otra señal: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y le sigue diciendo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y sigue enseñándoles: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Les aclara: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces ahí sí vendrá el fin. Jesús les da una enseñanza amplia para que los discípulos sepan con claridad cuál es todo el proceso que tiene que vivir la humanidad antes de. Pablo lo está volviendo a recordar aquí a la iglesia de Tesalónica, y hoy es importante hacer que los cristianos que tienen la oportunidad de escuchar hoy pues comprendan que en el tiempo que vivimos hay un boom de información que desafortunadamente carece de la verdad, que está más enfocada en la subjetividad, despertando emociones en los que oyen y escuchan, antes que una verdadera conversión y una verdadera esperanza en lo que realmente el mensaje está diciendo. Entonces, me llama la atención porque esta semana alguien de alguna parte me preguntaba que si a la iglesia le tocaba el día del Señor, y me citaba el pasaje en el cual estamos estudiando. Pero, ¿por qué? Bueno, porque hay cualquier cantidad de escatólogos que buscan la coyuntura del tiempo que vivimos para generar ciertas emociones en los estudiantes de la palabra, y algunos hasta se han atrevido a dar fechas que, gracias a Dios, no se cumplieron como ellos dijeron, para que quedaran mal y dejen de estar diciendo lo que no saben e inclusive entienden. Aquí la Escritura lo que nos está enseñando es que el cristiano debe de estar preparado, que la venida del Señor es una realidad, que debe de quedarle claro al cristianismo que no va a pasar la gran tribulación, que debe de quedarle claro al cristianismo que no le tocará el día del Señor, que hay unos eventos antes, entre ellos el levantamiento de la iglesia. Cuando uno mira la carta de Dios a la iglesia de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, usted encuentra que el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Es importante entender que el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses nos da una luz muy interesante acerca de cuál es la situación de la iglesia. Mire lo que dice el apóstol desde el verso 3 en lo adelante. Él dice: hermanos, quiero que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron en él. Y les explica: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos transformados, gloria a Dios, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Observe que habla de la primera resurrección y habla de la transformación de los que estemos en este cuerpo, enseñándonos que hay otra resurrección. Y luego la Escritura dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Si habla de la primera resurrección, es porque hay otra resurrección. Y si se dice que es bienaventurados los que tienen parte en la primera,
es porque los de la segunda no serán bienaventurados. Entonces hay que establecer diferencia. ¿Cuál es la condición de la iglesia y cuál es la condición del mundo? Cuando uno mira el libro de Joel en su capítulo 2 y el libro de Sofonías y el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, pues llega a una conclusión que son etapas que va a vivir el mundo y de una manera especial el pueblo de Israel en razón a que rechazaron al Cristo en su primera venida. Pero las personas, sean judíos o gentiles, que alcanzaron a entender la gracia de Dios por la predicación del Evangelio, pues no van a participar de esos periodos que en la Biblia aparecen registrados como el aprieto de Jacob, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, que se refiere exactamente al mismo periodo. Ojalá que usted que está hoy escuchando la palabra comprenda que Dios ha hecho una obra maravillosa. San Juan capítulo 1 se lo declara cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron nos dio poder, les ha dado poder. Yo me incluyo en los que le hemos recibido. No sé si usted allá puede decir amén. Los que le hemos recibido, dice, nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que los hijos de Dios por elección es Israel. Nosotros no éramos hijos de Dios, no teníamos arte ni parte, estábamos lejos de los pactos, las promesas. Éramos hijos de ir a lo mismo que los demás. Pero Dios, que es grande en amor y rico en misericordia, nos dio la oportunidad de ser salvos por su infinita gracia, para que ahora llegásemos a ser hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes en la vida del cristiano, porque le hace partícipe no solo del gozo de la salvación aquí en la tierra y del experimentar las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, como es el fruto, como son los dones, como son los ministerios, como son los resultados, sino también el privilegio de participar de la primera resurrección, evitando así los tremendos daños que sufrirán aquellos que les corresponderá la segunda resurrección. Así que si de algo debe de estar hoy satisfecho el cristiano, es que Dios en su infinita gracia le haya placido salvarlo para que hoy sea parte de su cuerpo, de su iglesia. Usted verá si alaba a Dios. Entonces el apóstol comienza a explicar aquí a los tesalonicenses las características del que ha de venir antes del día de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del sistema anticristiano que ha de tomar el control tan pronto la iglesia se vaya. Recuerde que la iglesia se va y se inicia el periodo llamado de la gran tribulación, que se divide en dos etapas: 3 años y medio de pretendida paz, que es la campaña anticristiana para minimizar los efectos de la desaparición de la iglesia de la tierra, y eso hará que el mundo entero llegue a la conclusión y diga: ¿quién como la bestia? ¿Y quién le igualará? Y lo adorarán. Y cuando eso se dé, entonces Israel, a causa de esa pretendida paz, va a firmar un tratado con ellos. Pero ese tratado de paz solo durará media semana. A los 3 años y medio de la semana de años,
el sistema anticristiano hará algo que hará reaccionar a Israel. Y eso usted lo ve en el capítulo 13, léalo, del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Leamos para que miremos el pasaje y lo podamos entender. Verso 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Resulta que cuando Israel haya firmado ese tratado de paz, va a venir un momento en el cual el sistema satánico encabezado por la bestia religiosa hará que la bestia política ejerza una autoridad plena, haciendo que los moradores de la tierra le rindan culto a un ídolo, a una imagen de la bestia. Y cuando Israel vea eso, entonces entenderá que no es el Mesías que ellos esperaban, y se cumplirá la profecía de San Mateo que dice: ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, velad para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. Interesante que los cristianos en Tesalónica, como en cualquier parte del mundo hoy, comprenda que cuando este periodo se dé, la iglesia vamos a estar en la presencia de Dios, participando de la boda del Cordero como la novia, la esposa, y recibiendo el resultado de nuestras vivencias cristianas sobre la faz de la tierra, que son las recompensas, los galardones que Dios le va a dar a cada creyente. Por eso es preocupante que algunos hoy estén enseñando de que a la iglesia le va a tocar la gran tribulación. Pablo lo que está diciendo aquí es: no, para que eso se dé es necesario que se haya quitado algo, y ese algo es la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Mientras la iglesia está en la tierra, la puerta está abierta, la oportunidad es para todos. Pero si dejas que la puerta se cierre, las cosas ya van a ser a otro precio. Usted verá si alaba a Dios esta mañana. Por eso ha llegado el tiempo de reaccionar. Lo que estamos viviendo hoy son señales. No manejemos extremos, tampoco nos conformemos. Vivamos ajustados a lo que Dios enseña. Uno de los problemas que tenemos los cristianos del último tiempo es que creemos como dice cualquiera y no creemos como dice la Escritura. Y hay un llamado hoy para que creamos a Dios como está escrito en su palabra. Pues cuando usted le cree a Dios como está escrito, usted no va a tener ninguna dificultad para profesar su fe y para esperar al Señor. Las dificultades se van a dar cuando usted comience a dar atención a interpretaciones subjetivas que escapan a la verdad del Evangelio. Ahí sí vas a tener problema, porque vas a encontrar contradicciones, vas a encontrar momentos donde
posiblemente te puedes confundir. Pero es importante que hoy abramos los ojos, comprendamos. A mí me han escrito cualquier cantidad de personas: pastor, ¿es verdad que con la vacuna nos van a cambiar la manera de pensar? ¿Nos van a modificar la forma de nuestro entendimiento? ¿Es verdad que a través de esa vacuna que viene ya la persona va a quedar marcada definitivamente para perdición? ¿Será que me puedo vacunar? ¿Será que no me hago vacunar? Pues yo quiero decirle a los que tienen todos esos interrogantes hoy, que mientras la iglesia esté en la tierra puede pasar lo que quiera en la tierra, pero la iglesia no va a sufrir daño. Tenga miedo después de que la iglesia se vaya, pero mientras la iglesia está aquí, no se preocupe. Simplemente son profecías que se tienen que cumplir. Habrán pestes, y lo que estamos viviendo es una de esas profecías, de las muchas que se han cumplido y de las muchas que tendrán que cumplirse todavía, porque hay otras por cumplirse. Jesús dijo que cuando viéramos pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, ¿qué dijo? Tengan en cuenta que la venida está cerca, pero dice, es apenas ¿qué? Principio. Ojo, cosas más difíciles vienen. Y si usted ahora, porque no puede reunirse, se desmotiva en la fe, teniendo la palabra en la casa a través de los medios, teniendo la posibilidad de arrodillarse y clamar a Dios y sentir el Espíritu Santo en su vida. Yo lo he sentido a solas cuando me pongo en la presencia de Dios, y cuando escucho la palabra y cuando la leo, veo que Dios me habla, que Dios impacta mi vida, haciéndome sentir que Dios todavía está aquí, que la iglesia está viva. Si usted se desmotiva ahora, pues téngase fino, porque lo que viene será peor. Ahorita lo que le queda al cristianismo es entender lo que Jesús dijo: velad y orad, porque a la hora que menos lo penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Él vendrá como ladrón en la noche. Y el escritor en la carta a los Hebreos decía: un poquito, y el que ha de venir vendrá. Puede ser que se levanten algunos señores que no estén de acuerdo con lo que enseñamos, pues ya el Espíritu Santo había hablado de ellos en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3. Mire lo que dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice el Espíritu Santo hoy en su palabra: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y le sigue diciendo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellos hay será quemada. Y luego les dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Hoy hay un llamado: tened por entendido la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, como también el apóstol Pablo lo dice en otra de sus escrituras. Aquí estamos frente a una realidad. Lo que estamos viviendo no es una situación del azar, es el programa de Dios. Y las profecías se tienen que cumplir de manera directa o a través de. Hay una discusión muy grande, y de hecho hay cualquier cantidad de información en las redes sociales, que la inventaron en tal parte, que para hacer daño en tal parte, y bueno, creen que es del hombre. Más allá de que sea como algunos dicen, hay algo claro: es que Dios dijo que tenían que haber pestes, y ellas vendrán a través de o por él, como sea. Pero Jesús ya dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Así que cuando la tierra tiemble, no se asuste. Cuando hayan guerras, no se asuste. Cuando hayan terremotos, no se asuste. Cuando hayan pestes, no se asuste. Cuando vengan falsos cristos, no se asuste. Simplemente clame al cielo, llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo, porque es la única salida que tiene la iglesia. La iglesia no debe estar enredada en las cosas que se dan aquí. Cada cristiano debe de reaccionar, entender que está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Por eso hoy yo de verdad estoy feliz. Feliz, ¿por qué estoy feliz? Estoy feliz porque en el Dios que yo creo me está diciendo en su palabra que lo que Él dijo se cumple. Y eso es prenda de garantía para mí, en el sentido de que mi fe no está desenfocada, ni estoy siguiendo un Dios cualquiera. Estoy siguiendo el Dios dueño de todo, el único, el que tiene el control, el que sabe todo, en cuyas manos estamos, y que Él ha dicho: ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Oh, alaben el nombre de Cristo. Por eso hoy yo sí quiero llamar a la iglesia a que cerremos filas, a que nos unamos más en oración, a que vivamos con más intensidad el cristianismo, a que nos despojemos del peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entre otras cosas, porque la meta ya está cerca. Estamos a punto de llegar. Y no puedes dejarte desmotivar, ni por presuntas visiones, ni revelaciones, ni videntes, ni profetas, ni presuntos apóstoles, sino que te debes dejar guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra, que es la profética más segura, a la cual hacemos bien con atender, porque ella sí nos alumbra. Alaben el nombre de Cristo. Por eso es que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra. El peregrino en la tierra podrá dar pasos seguros en la medida que aprenda a caminar guiado por Dios a través de la palabra.
Yo no necesito videntes hoy. No necesito gente de revelaciones. No necesito presuntos profetas. No necesito presuntos visionarios. Yo lo único que necesito es creer a Dios como está escrito. Cuando tú le crees a Dios como está aquí, anda tranquilo, con la frente en alto, consciente que delante de ti va el resucitado. Y que si Él va adelante, no temas al infierno, no temas al abismo, no temas a Satanás, no temas a las pestes, no temas a las hambrunas, no temas a las crisis sociales, políticas y religiosas que se han de levantar después de todo esto. No temas a nada. Delante de ti está el Señor y en las manos de Dios estamos bien. Él es nuestro pastor y nada te va a faltar y nada nos va a faltar, y Él es nuestra luz. ¿De qué vamos a temer? Él es la fortaleza de nuestra vida. ¿De qué hemos de atemorizarnos? Ten en cuenta que hay algo que está garantizado por Dios en su palabra, y es que si somos fieles, Él nos dará la corona de la vida. Si somos fieles, heredaremos todas las cosas. Él será nuestro Dios y nosotros sus hijos. Si somos fieles, pase lo que pase, Él te guardará, Él me guardará, Él nos guardará, porque Él ha dicho estar con nosotros todos los días. Así que hoy no es la excepción. Les tengo una noticia: Dios está ahí donde usted está, ahí sentadito en la sala, escuchando esta enseñanza, ahí donde te encuentras, en tu cuarto, en cuatro paredes, porque no puedes salir. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, ahí está la presencia de Dios. Así que no te llenes de incertidumbre. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. No temas nada, no temas a nadie. En Él estamos completos, y Él ha dicho que todo lo que se ve hoy simplemente es el cumplimiento de su palabra. ¿Cuál debe de ser la actitud suya y mía? Agradecer a Dios que nos dio la oportunidad de vivir este tiempo y llenarnos de motivos para ser más fieles a Dios, porque al final está más cerca nuestra redención que cuando creímos. ¿Quieres dar gracias? Allá donde estás, levántate de tu silla, colócate en pie. Y si hay algún amigo que ha escuchado esta enseñanza y siente la necesidad de aprovechar este momento para acercarse a Dios, le invito para que de una vez por todas decida su vida para Dios. Vamos a orar.